Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Donoso y comenzamos un nuevo capítulo de La Jugada Perfecta de la Comuna Limache, nuestro segundo capítulo, un capítulo imperdible porque es un capítulo que vamos a hablar de la historia del fútbol limachino, una historia que comenzó por allá, por el año 98, cuando comenzaron a circular la idea de comenzar un nuevo proyecto en nuestra Comuna Limache. Fue así como el año 99 comienza el Municipal Limache, el club histórico municipal que nos llevó a la gloria en esos años al fútbol limachino. Y qué mejor tener a dos referentes de ese tremendo plantel, uno de ellos un destacado goleador del fútbol limachino que nos llevó por varios lugares del país entregando sus goles y por supuesto muy querido también en nuestra comuna. Invitamos al señor Rodrigo Mono Olgueta. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola Juan Pablo, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación y aquí estamos para recordar un poquito el tiempo que tú dices del gran glorioso Municipal Limache. El otro invitado, para mí un honor, una de las personas que uno siempre, los que fuimos futbolistas, siempre tenemos como los regalones, como los papitos de uno, destacado jugador de fútbol y destacado profesor. Imagínense que fue campeón en Everton, campeón en Colo-Colo, en la Unión Española, por decir, jugó en San Luis, también en Naval, estuvo en muchos clubes profesionales y para nosotros fue un tremendo orgullo tenerlo acá como entrenador en el Municipal Limache. Estamos hablando del gran Lionel Gatica. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Gusto saludarlos, muchachos. Una alegría inmensa compartir con ustedes momentos tan hermosos que vivimos el año 99 en un Limache glorioso, como dicen ustedes, muy importante. De la nada hicir un equipo competitivo. Vamos a conversar muchas cosas, anécdotas y también vamos a contar alguna historia. Y usted, el profe, ahí fuera de pantalla ya lo estaba contando varias que se vienen. Pero vamos a comenzar por el inicio, profe. ¿Cómo comenzó esta historia? Porque nosotros los que estuvimos ahí en ese plantel recordamos que el 98 comenzó con la selección de Limache, que era la base, que eran a sub-20, donde está el recordado y querido Mario Vázquez Chico Piña y también el profe Aldo Torres. Ahí como comenzó todo a armarse como un plantel. Pero ¿en qué momento llega Lionel Gatica acá a la Comuna Limache? Mira, a mí me fue a buscar don Cristian Cisterna, que tengo una amistad con su familia, que trabajaba en la Municipalidad de Limache. Era el ingeniero, el arquitecto Sí. ahí de la municipalidad. Me preguntó pues, si quería dirigir el Municipal Limache. Hoy le dije yo, me pidió de sorpresa, de verdad. Ya le dije yo, pero tendría que pedir autorización al doctor Meya, le dije, porque yo trabajo en la municipalidad. Conversé con el doctor me dijo, Leo, ¿vas a tener problemas con los horarios de acá? No, ya, tienes autorización. Así que me vine a trabajar, por eso entrenábamos a las 7. Y conversé con el Chico Piña, recuerdo que yo había jugado con él en un club en Quillota. Y me dijo, yo te voy a traer todos los jugadores que tú quieras al Municipal Limache. Así que ahí comenzamos una etapa hermosa, que en lo que vivimos pasamos muchas zozobras, mucho frío, pero yo recuerdo en invierno a las 7 de la tarde, era mortal el frío que tenía usted y entrenábamos con polera. Fue una experiencia para mí maravillosa porque aprendí de ustedes muchas cosas que algunas veces cuando uno es futbolista profesional, en un equipo importante, uno se da cuenta que ustedes tenían hambre de llegar a ser futbolistas profesionales. Y eso es impagable, me parece a mí que lo que hicieron ustedes por la municipalidad, por la ciudad, yo creo que en muy pocas partes se da. Solamente eran jugadores de Limache. Había uno solo que no era de Limache, que era el arquero, Aguirre, el único que era de Calera. Así que yo traté en lo posible de no traer jugadores de Quillota, ustedes se dieron cuenta, porque vi que acá habían jugadores de muy buen pie. A mí lo más triste que me pasó fue cuando Álvarez, ¿se recuerdan? Cuando yo les dije, los reuní al medio de la cancha y les dije que quiera dar un paso al costado, diga ahora porque ya mañana va a ser tarde. Y él se paró y me dijo, era muy buen El Huevo Álvarez, sí. Jugadorazo el Huevo. Sí, jugadorazo. Yo te digo, a mí lo lamenté porque veía que tenía mucho futuro, un gran jugador y me dio pena porque por el grupo. Porque el grupo ya era muy compacto, se veían que en muy poco tiempo, teníamos dos meses y ya se veía un grupo muy afiatado porque se conocían todos.
Estamos en la jugada perfecta, acá transmitiendo de la comuna de Limache, y también estamos con el goleador Rodrigo Mono Olgueta. Monito, ¿qué recuerdos tienes tú del inicio del Municipal Limache? Creo que, como dice el profe Leo, fue algo como muy valioso lo que hicimos. Creo que había que juntar las piezas porque todos los que estábamos éramos como la columna vertebral de todas las selecciones que había. Entonces había que compactar un poco el grupo y como dice el profe, queríamos conseguir algo, no sé, pues histórico como fue, y empezar a trabajar. Costó al principio, como dice el profe, porque no teníamos los implementos, cada uno llevaba sus cosas, era bien complicado, el frío que hacía era impresionante en invierno. Por ahí no sé si el profe recuerda o tú recuerdas, no me recuerdo bien si fue en ese año que al papá del Joté Romero nosotros le compramos unos cortavientos, no sé si recuerda usted, profe, ¿no se recuerda? Eso fue en el invierno, claro. Le compramos a él, cada uno se compraba su cortaviento para estar un poco abrigado en el invierno, pero como dice el profe, creo que ya lo principal de esto fue que el profe cuando llegó y nos vio creyó en nosotros. Oiga, profe, y ya, bueno, empiezan los campeonatos. Yo me acuerdo que el primer partido se jugó ahí en el estadio Ángel Navarrete Candi y se pierde el primer partido. El primero que se haya jugado, sí, se pierde al tiro, pero el apoyo de la gente fue como aumentando. Pues se dio cuenta que como que la gente empezó a creer en el equipo. Y usted siempre me acuerdo que nos decía, vamos, le tenemos que dar, y después, bueno, el tiempo dio la razón. Mira, es una cosa fundamental cuando tú diriges un equipo, creer en los futbolistas, creer y darle el apoyo suficiente. Entonces, recuerda que en ese partido no tenía arquero. Llegó un niño, me acuerdo, un rubio de Viña, sí, que jugó como 2 partidos, nunca había entrenado con nosotros, jugó y claro, perdimos el primer partido, pero después conversamos el día martes, los errores. Yo creo que tuve una cualidad con ustedes, es malo que uno lo diga, pero siempre fui humilde con ustedes. No fui ni agrandado, nunca lo he sido. Entonces, cuando llega un técnico de repente con algunas cosas de imponerlas porque él quiere, yo siempre conversé con ustedes. Yo creo que eso se abrió un camino y hicimos una amistad que muy pocas veces se da, hasta el día de hoy. Siempre que los recuerdo con mucho cariño y siempre cuando me han invitado hemos compartido. Ha pasado bastante años, Monito, y ahora están todos en la etapa de Deportes Limache, y toda la gente se acuerda siempre del Municipal. Limache, en ejemplo, no sé, pues subió a primera vez y todos hablan del Municipal. El Limache subió a segunda, todos hablan del Municipal. ¿Tú crees que quedó en el arraigo de la gente el Municipal Limache, que la gente recuerda a ese equipo por ser, como dijo el profe, el 99% prácticamente de jugadores de Limache? Sí, la verdad que sí. Suponte, a mí me pasa hoy en día que algunos periodistas o la radio de repente que veo por ahí me hacen esa pregunta a mí, que por qué yo no voy al estadio, que por qué de repente no me viene al estadio, o no soy simpatizante, o no estoy como, no tengo una identidad con deporte, no tengo nada, pero creo que se perdió un poco eso que tenía Municipal Limache. No hay nadie de Limache, no hay ninguna oportunidad para los jóvenes, hay jóvenes muy buenos aquí en Limache. Entonces creo que ese equipo era familia, como dice el profe. Éramos todos humildes, y más la humildad del profe, y yo creo que lo vuelvo a repetir, y como dice el profe, él creyó en nosotros y nosotros creímos en el profesor. Y creo que es muy importante cuando tú tienes la confianza, en este caso de tu profesor, las cosas te van a salir bien. Sobre todo que él se preocupaba de un detalle que yo me di cuenta, todo el proceso que tuvimos con el profe Leo, que él se preocupaba de cada uno. Y yo creo que eso fue importante. Yo creo que para ti, que también fuiste jugador de nosotros, para todos el profe fue importante. Él a lo mejor no lo estima mucho, pero yo que lo vivía dentro del equipo, nunca escuché alguna mala palabra sobre el profesor. Creo que como lo decíamos nosotros, pues, creo que para cada uno fue como un padre. Estamos en la jugada perfecta de la comuna de Limache y queremos agradecerle a nuestros grandes amigos de Bien Me Sabe, de Delivery Sushi y Sandwich, que ellos están ahí apoyándolo y nos prestaron sus instalaciones.
Acá mire quién tenemos a nuestro gran amigo Felipe, que nos trae una delicias para poder atender a nuestro invitado Rodrigo y al profe. Queremos agradecer, Felipe, y cuenta dónde están ubicados, bien me sabe. Hola Juan Pablo, un gusto estar aquí en la Jugada Perfecta. Queremos dejarlo a todos los que están viendo el programa el día de hoy. A bien me sabe que se encuentra en Andrés Bello 374. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por la atención ahí. Agradecer también por estar atendiéndonos a nosotros y agradecer también a todos los auspiciadores que nos apoyan, a todos los que están creyendo en este hermoso programa como es la Jugada Perfecta, un programa 100% limachino que está dándole la oportunidad al fútbol formativo, al fútbol femenino, también al fútbol adulto. Así que muchas gracias y espero que sigan con nosotros esta temporada 2026. Profe, de ahí vamos a degustar un poquitito ahí, ¿ya? Vamos a degustar un poquito de estas cosas ricas de bien me sabe. ¿En qué momento el profe Leonel Gatica se da cuenta que esto se venía serio? Porque claro, comenzamos, a lo mejor no sé cuál habrá sido cuando habló con usted, quién fue sido el encargado que lo trajo a Limache, pero qué fue lo que le pidió a usted que hicieran en el equipo. ¿Era un equipo para mantener nomás a Limache motivado? ¿Y en qué momento se dieron cuenta que esto ya se venía serio? Mira, fue de un día que conversé con el alcalde, con el señor Rabazábal, y con don José Fernández y el Pepe Flores, que fueron gente que hizo mucho por el Municipal de Limache. Yo creo que en eso tenemos que agradecerlo todo. Yo me di cuenta en el tercer partido que teníamos mucha mentalidad ganadora, porque ustedes todos se conocían. Entonces, algunas veces hicimos cambio de posiciones, recuerdan, muchas veces jugaban jugadores que eran punteros, yo los ponía de lateral, o puntero izquierdo y jugaban de lateral izquierdo. Entonces, nunca una mala palabra, nunca un inconveniente entre ustedes. Entonces eso a mí me dio que pensar que podíamos conseguir un logro importante con Municipal Limache, porque hicieron partidos que, yo te digo, ganábamos siempre. Y la gente siempre nos respaldó, eso es lo más importante. Yo creo que Limache vibró con ustedes. Entonces esa parte se da muy pocas veces en los equipos de la misma ciudad, muy pocas veces. Y como dice usted, pues el apoyo fue importante de la gente, porque al principio se entrenaba en las noches, y yo me acuerdo que pasaban los camiones, los vehículos y lo gritaban a la cancha, oye ya, o son malos en los primeros partidos, primer y segundo partido. Pero después esos gritos se mostraron a favor del equipo. Llegaba gente para el estadio, era el entrenamiento, sí. Y eso que entrenamos tarde. Después se repartían a los jugadores, los repartían en los buses, ¿te acuerdas? En los buses antiguos de la Uni, los quebrahuesos que le decíamos todos nosotros. Entonces yo creo que eso se fue como familiarizando un poco más y fuimos tomándole el cariño, porque acá ya la mayoría de los jugadores no se les pagaba en ese tiempo. ¿Usted cree que eso fue un factor importante, aparte de conocerse la mayoría de los jugadores que se conocían acá en Limache, pero de estar como unidos y estar como entrenando como en ese momento no habían las mismas comodidades del día de hoy? ¿Eso influyó para que el equipo se penetrara un poco más? Yo creo que pasa por ahí muchas cosas. Cuando llovía, yo recuerdo que entrenaban con las mismas ansias, con las mismas felicidades de estar en cualquier lugar y compartiendo entre ustedes. Yo creo que la amistad que existía entre ustedes se reflejó dentro de la cancha. Yo creo que ahí pasó todo, porque en las bromas, recuerdan cuando almorzábamos en los bomberos, en la compañía de bomberos, que la gente se portó súper bien, unos agradecidos de ellos. Y ahí yo me di cuenta que podíamos conseguir logros importantes. ¿Por qué? Por la amistad de ustedes. Todos se conocían, venían, se sabían sus bromas, dónde vivían, sus pololas, se sabían todo. Entonces yo disfrutaba de repente cuando lo escuchaba conversar y algunos se echaban todavía pesados, pero nadie se enojaba. Y eso se refleja después en el campo de juego. Yo nunca vi entre ustedes pelea entre ustedes, nunca. Y eso es algo que muy poco clubes se da. Oye, Rodrigo, bueno, los que te conocemos, tú hiciste inferior en Santiago Wander muchos años y después hiciste selección de Limache y después te toca esta oportunidad de llegar acá al Municipal. Y eras uno de los jugadores venía con el cartel. Porque yo recuerdo, después el profe me decía, había jugadores que traía con los carteles, pero el profe siempre como que lo hacía esa parte, como que él hacía que todos fueran iguales. Tú cuando llegaste acá, todos sabíamos que el Mono Orgueta era un goleador, pero llegaste acá y como dijiste, el profe los trató humildemente a todos. Ahí tú crees que empezó a afiatarte tú como jugador en el equipo y fuiste un puntual importante para lograr el ascenso. Sí, como te digo, yo creo
lo principal de nuestro equipo que tuvimos, de que ya como al tercer o cuarto partido, el profe acá nos hizo creer que nosotros ya éramos profesionales, nos hizo creer que sí podíamos llegar a hacer cosas importantes. Como tú dices, el yo llegar a ser inferior en Santiago Wander, llegar aquí, como tú decís, uno llegaba con un cartel, pero yo, como dijo el profe en delante, no es bueno que uno lo diga, pero yo siempre en todos lados he sido humilde, entonces hay que llegar con humildad para poder conseguir cosas. Y si tú te encuentras con un profesor que te da la confianza ya al primer, segundo partido de ser titular y de conversarte y de decirte las cosas, yo aprendí, que se lo he contado a mucha gente con el profesor, aprendí como a calmar un poco mi ira. ¿A qué me refiero con esto? Porque hubo un tiempo que salí expulsado un partido porque, no sé, pues me echaron un garabato y yo me respondía al tiro, después 2 partidos, después 3 partidos, y siempre me recuerdo 4 partidos, creo que en una etapa estuve, y creo que ahí, en ese momento, a mí el profe Leo fue importante y él me lo dijo, me llamó, como tú dices, a un lado, y él me dijo, siempre lo recuerdo, me dijo, ¿sabes qué, monito? A ti, los equipos de Santiago, todos te conocen. Todos te conocen, que tú alguien te dice algo, te echa un garabato o te busca, tú vas a responder. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Te van a expulsar. Entonces el profe me dijo, a mí no me sirve de que tú pases expulsado porque tú eres el goleador del equipo. Entonces me dijo, lo que tú tienes que hacer es contar hasta 10 y calmarte y seguir y seguir y seguir, porque a lo mejor si tú me terminas el partido y tienes una oportunidad, el partido lo ganamos 1-0. Y la importancia va a ser de quién, para mí como equipo y para ti como persona. Pero si tú vayas a pasar expulsado, no me sirve, aparte que éramos un equipo corto, no teníamos, como se puede decir, como 2 jugadores por puesto, entonces se notaba cuando uno del equipo titular no estaba, se notaba un poco, porque eran otras características, porque el profe muchas veces tenía que inventar. Recuerdo que Camilo Chanchito jugó todo el campeonato por el lado que no era su no, claro, sí. Entonces era bien complicado el tema. Pero como te digo, y de ahí yo creo que escuché las palabras del profe y de ahí yo le dije, de aquí en adelante ya no me van a expulsar más. Porque él me decía, vamos a jugar este domingo y tú tienes, y te van a buscar, porque el profe de ellos te conoce. Los jugadores te conocen, que van a decir, oye, busquen al 9 o al 7 o al que juegue por este lado. Es importante para ellos, pero si tiene ese problema que es, como se dice, a lo mejor no es la palabra, es caliente, se enoja rápido y responde y lo van a expulsar. Entonces el profe me dijo, tú aguanta eso, porque te van a pegar patadas, te van a buscar, porque saben que soy así, pero si tú aguantas, vas a tener una oportunidad y vas a hacer el gol y vamos a ganar 1-0. ¿Cómo te echaron más, po? No, nunca más. Oiga, profe, ¿y cómo fue el tema de conformar el plantel? Porque yo recuerdo que cuando se llegaban a las pruebas, había muchos jugadores. Hay jugadores muy buenos, pero que a la larga, como dice usted, también no les gusta el entrenamiento. Pues. Así hay algunos que son muy buenos, pero no les gusta entrenar. Y resulta que ahí yo me acuerdo cuando llegamos, yo ese tiempo venía, yo también estaba con el profe Wilson, estuve allá en Wander ese tiempo, y me acuerdo que el profe Mario Piña, Chico Piña, me dijo, ya, ¿estás listo tú? Siempre me decía, profe, ¿estáis listo? Y el profe empezó a hacer el listado, pues, y empezaba a llamar, y no me llamaba nunca. Me dejó hasta el último. Siempre me acuerdo de eso. Y el profe me dice, yo te dejé hasta el último para que aprendas que acá todos los jugadores son iguales para mí. Nunca se me olvidó eso. Nunca se me olvidó, y ahí te di cuenta con la clase de personas que teníamos como entrenador. Y yo me acuerdo que esa vez usted siempre decía, tengo muchos jugadores, pero yo ya sé más o menos cuál va a ser la base, los que van a estar hasta fin de año conmigo, y los que nos van a dar la alegría. Ya no empezamos en el campeonato, y ella está visionando con eso. Entonces, para usted, ¿cómo fue armar ese plantel? Porque fue un plantel que los resultados están a la vista. Mira, el Chico Piña fue un precursor de todo esto. A mí me decían, tener un goleador que no se da en todas partes, que el mono. Yo no sabía quién era el mono. Y después me hablaba de ti. Me hablaba del chico Fabián. Del chico, ¿cómo se llama el apellido? Siempre se me olvida el chico jugar, el Abel. Yo creo que Abel era uno de los mejores jugadores que yo vi en tercera división, el chico.
y fuimos conformando el plantel y yo le preguntaba al Chico Piña, y con Aldo también conversábamos el tema y el Chico Piña me decía, este sí, este no, este es buen jugador. Y yo siempre lo conversé con él, siempre. A pesar que siempre las cosas las hicimos de común acuerdo con los tres, con el Aldo, pero nunca a mí se me pasó por la mente traer jugadores que no eran acordes a lo que significaba Municipal Limache. Yo podría haber dejado muchos jugadores que venían de Viña, de Valparaíso, pero la gente quería un equipo competitivo, pero de aquí. Y yo cuando ya los vi jugar el primer partido que jugamos en Quillota, ¿verdad? Ahí yo me di cuenta que teníamos pasta para hacer algo, porque jugaron muy bien. Yo creo que ese partido, perdimos 3-2, me acuerdo. Claro, fue el primero de esa visión. Claro, y anduvieron muy bien. Incluso muchos amigos que fueron a ver el partido me decían, oye, muy bueno el equipo de Limache. Y le dije, yo estamos recién. Y yo tenía el cuaderno, fueron 84 jugadores que iban a probarse. 84. Yo ya como el cuarto entrenamiento ya sabía quién podía quedarse, que a lo mejor lo podíamos tener ahí. Yo recuerdo la conversación que tuve contigo. Entonces, yo siempre fui muy transparente con todo. Yo creo que por eso el cariño que tenemos recíprocamente, nos hemos juntado y hay uno ver el cariño que yo siento por ustedes y ustedes por mí, hasta el día de hoy. Entonces, eso es impagable como técnico. Yo creo que con el Mono siempre lo conversábamos. Cuando lo retaba yo al Mono. Yo creo, disculpe la interrupción, profe, yo creo que para mí uno de lo principal, que lo dijo el profe al principio, siempre me hice ese cuestionamiento. Yo pienso que si el Huevito, que también lo conozco, gran jugador y jugué con él y todo, yo creo que si el Huevito se hubiese quedado, a mí yo creo que me hubiese costado entrar en el equipo, porque como dice el profe, él era un muy buen jugador. O pienso que a lo mejor en el camino el profe me hubiese acomodado en otro lado. Pero creo que ese fue como el espacio que me quedó a mí como que yo lo vi así cuando el Huevito dijo que no y que se fue. Entonces fue asumir una responsabilidad más grande, porque yo creo que el profe igual, como dice, lo sintió, porque en ese tiempo el Huevito andaba muy bien. No era jugador de calidad. Jugaba muy bien hasta el día de hoy. Y chuta, y lo vi como que era una responsabilidad que tenía como que tapar ese hoyo, porque eran otras condiciones, obviamente. El Huevito era más técnico, jugaba, era más de medios. Al final yo fui el goleador del equipo, pero en ese tiempo yo jugaba como un poquito más atrás, igual el profe me colocaba más atrás. Y lo otro que viví fue que pasé por el estadio cuando fue la primera prueba, que habían como 60, y todos nos preguntaban, los que nos conocían, oye, ¿ustedes no van? No, porque no nos han avisado nada. Y después Mario ya se empezó a comunicar y de ahí ya nos empezaron como a avisar a todos que fuéramos como la columna vertebral para que el profe nos viera. Yo creo que lo principal fue que lo único que faltó en esa columna vertebral era haber tenido un arquero, pero teníamos al central, que era Abel, que, bueno, usted lo puede decir, que salía jugando todos los balones. Después teníamos, no es por desmerecer a los demás, pero una columna vertebral, ya venía el Choclito, y el Choclo se la pasaba al Fabián, y de ahí ya Fabián giraba, como dice el profe. Yo tampoco no he visto ningún compañero mejor que Fabián para jugar a la pelota, como persona, como amigo. Inteligencia. Claro, y no sé, pues, como tú decís, por la misma rapidez, tú en ese tiempo andabas ahí muy rápido, era echártela a correr y jugábamos. No sé, pues él la recibía y pelotazo para ti, tú llegabas y centro atrás y yo tenía que echarla adentro nomás, ¿cachai? Pero es una etapa bien bonita, creo que cada vez fue creciendo más. Es un equipo muy compacto, ¿saben por qué? Porque cuando recuerdo yo que Juanito Azúa, no tenía posibilidad de jugar, ¿cierto? Porque andaban todos bien. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, no te voy a utilizar en tu posición, te voy a poner de central. Es que me cuesta jugar ahí, no, le dije yo te veo condiciones para jugar al lado del Chico Abel, le dije yo, que tiene cualidades que no cualquier jugador las tiene. Ya me dijo yo, eso es lo que me dio pauta a mí para darme cuenta que ustedes nunca decían que no. Cuando un equipo siempre quiere afiatarse mucho más, como lo hicieron ustedes,
ahí uno se da cuenta que tenían cosas importantes que lograr y lo lograron, gracias a Dios, por esta ciudad. Porque Limache en ese momento siempre se ha caracterizado por tener grandes jugadores amateurs. Siempre. Yo recuerdo, mi padre, que en paz descanse, venía a jugar cuando era joven, yo era cabro chico y venía con él. Y jugaba acá en Limache y siempre se ha caracterizado por eso. Y muy pocas veces le dieron oportunidad a la gente de acá. Y tuvimos la suerte con el Chico Piña y el Aldo darle la oportunidad a la gente de aquí. Entonces eso es impagable. Estamos en la jugada perfecta de la comuna de Limache, en nuestro segundo capítulo de este 2026. Y estamos hablando del histórico Municipal Limache con dos grandes invitados como el Rodrigo Mono Olgueta, goleador del Municipal Limache, y el tremendo profesor Lionel Gatica, que fue el encargado de llevar a este equipo a tercera división. Estábamos hablando de los jugadores y hay muchos que marcaron el equipo. Era un equipo que te daba, que tú traes con seguridad a jugar. Teníamos jugadores laterales, dos laterales que eran muy rápidos, que era Camilo Verdejo y Juan Pablo Quintero. Sí. Los centrales estaba siempre, bueno, Abel, jugaba con Medina, con el pelado Medina, o jugaba con el Pepe, que eran los dos. Sí. Y más adelante está Juanito Azúa, tremendo jugador Juanito, estaba con el Choclo, de ahí Fabián, y de ahí siempre, bueno, estaba el Mono, estaba quien les habla, sí, y el Gillo, que después empezó a aparecer. Pero teníamos mucha variante, especialmente como usted decía, sí, jugaba como los puestos con, sí, los jugadores y todos le rendían de buena forma. Yo recuerdo cuando hablé con Quintero, él era puntero derecho. Sí, sí. Pero yo conversé, me dijo, profe, no me gustaría jugar ahí, porque si no, juega con la confianza mía, le dije, si te mandáis un condoro, mala suerte, no, pero tú tienes todo para jugar de lateral. Y jugó y anduvo súper bien. En eso tuvimos suerte, porque como nunca alguien dijo, no, yo no juego en esa posición, si no me ponen en la posición mía me voy. Porque hay jugadores así. Entonces, nos dimos cuenta, teníamos el Chico Abel y el Fabi, yo creo que son jugadores puntuales, igual que el Mon, igual que tú, que fueron jugadores que hicieron muchos goles. El Chico, hoy día yo conversé con él ayer, con el Chico Fabi, un jugador fundamental, yo creo, en el andamiaje del equipo. Hacía jugar a todos. Entonces tenía la pelota y te metía una pelota en profundidad y tu centro, gol del Mono. Entonces yo ya sabía que podíamos contar con goles así. Yo siempre se lo decía al Aldo le decía, podemos ganar con el equipo, podemos ganar en función de los punteros, que tenemos punteros rápidos, tenemos un medio campo que no todos los equipos lo tenían. Claro, era muy bueno. Claro, era muy bueno el equipo, entonces no por que ahora ya ustedes ganaron una posición que ver la alegría de la gente en el estadio cuando conseguimos los logros importantes. Yo creo que ustedes tienen que sentirse satisfechos en su vida por haber logrado un logro importante en esta ciudad. Oye, Monito, tú, lo mismo que estamos tocando con el profe, ¿qué es lo que sientes tú de repente al recordar al Municipal Limache? Porque todos, claro, conocen como el Mono, el goleador del equipo, pero como estamos nombrando recién a varios de los compañeros, que hasta el día de hoy esa es la diferencia con muchos planteles, porque muchas veces usted, un profe que fue jugador profesional, campeón de Chile, todos no son amigos, o sea, los planteles no son amigos, y acá este equipo siempre hay una amistad de por medio. Ojalá pudiera darse la posibilidad de juntarse siempre, pero por X motivo no se puede. Pero ¿cómo fue esa experiencia para ti estar con esta cantidad de jugadores y que la gente de Limache todavía se acuerde de eso? Yo creo que lo principal fue, como te vuelvo a repetir, que nos conocíamos, como dice el profe, de antes, porque todos estuvimos en todo el proceso de las selecciones, sub 14, sub 15, sub 17, sub 18, íbamos todos juntos. Y creo que siempre fuimos, cuando llegamos a Municipal Limache, creo que ahí ya se conformó lo que veníamos haciendo en las selecciones como para poder optar a algo más, para algo más grande. Porque en las selecciones no teníamos muchos recursos. Creo que nunca ha sido independiente de las directivas que hayan en ese tiempo o ahora, no teníamos los medios para entrenar. Yo me recuerdo que en algunas selecciones entrenaba ahí en el Parque Brasil. Sí. Entonces en la plaza la gente te veía y no tenía ahí los recursos. Yo creo que si hubiesen habido un poquito de recursos, muchas selecciones en ese tiempo podríamos haber llegado muy arriba. Y lo principal de que tú dices de llegar hasta el día de hoy en alguna amistad, algunos con más que otros,
amigos, se puede decir, pero nunca se ha perdido el respeto ni el contacto con todos. Creo que el plantel nunca lo ha perdido a pesar de todos los años que éramos una familia, respetábamos, yo te respetaba a ti primero como persona, yo creo que primero nos veíamos como personas, después nos veíamos como jugadores. Entonces eso fue importante y de ahí, de estar ahí y ver que tú mirabas hacia afuera y tenías ahí el respaldo del profe, había que darle, ¿no? Hoy aquí estamos en la jugada perfecta recordando al histórico Municipal Limache. Le recordamos a la gente que muchos nos preguntan por qué la diferencia de Municipal Limache con Deportes Limache. El Municipal Limache comenzó el año 99 y ese mismo año parte de ese equipo está el profesor y está uno de los goleadores y ese equipo subió inmediatamente a tercera división. Antes el fútbol chileno era cuarta, tercera, segunda y primera. Ahora no, pues ahora tenemos tercera A, tercera B, todo eso. Después se termina Municipal Limache, que era un equipo municipal, que la Municipalidad de Limache lo costeaba. Después se forma ya lo que viene es Deportes Limache, que justamente está involucrado Aldo también, porque Aldo fue el que impulsó a Deportes Limache, que fue el que lo fundó prácticamente. Profe, cuando comienza ya a verse que esto se veía en serio, el estadio empezó a llenarse, ya antes, no sé, pues estaban 500 personas, ya estábamos arriba de 1000 personas, que era algo inusual en el fútbol limachino ver tanta gente en el estadio. Pero yo creo que el partido clave fue cuando jugamos con Concón, que fue los cuartos de final, sí. ¿Se acuerda? Sí. Yo creo que ese partido fue clave porque nosotros fuimos allá que nos pasó de todo. Y usted yo creo que lo explique, que nos cortaron la luz, nos cortaron no podíamos bañar. El gol que hizo el Gillo era gol, incluso hasta la foto del diario, salía que era gol. Y después viene el partido de vuelta que lo ganamos a penales. Sí. Cuéntanos cómo pasó ese cuarto de final. No fue, yo te digo, fue un partido que una de las cosas que yo no quise dirigir más, porque es malo que lo diga, porque yo estuve inserto muchos años en el fútbol, porque ahí me di cuenta que cada día estaba peor en muchas cosas. Se manejaban ciertas situaciones en los partidos y me di cuenta que contra Concón, a mí no me gusta hablar nunca de los árbitros, pero vi cosas que duelen. Yo jamás había reaccionado contra un árbitro de la forma que reaccioné, no lo insulté, nada, sino que le dije que era un cara dura, que fue gol, todo el estadio lo vio. Entonces, todo un año, sacrificio que hicieron ustedes, uno lucha por conseguir los objetivos de buena forma. Entonces, cuando uno ve tanta maldad, dice uno, que uno es limpio en muchas cosas, hay otros que tienen maldad. Entonces, es mejor callarse, porque lo primero que te dicen, oye, te castigan, lo primero. Entonces, yo incluso cuando conversé con don José le dije, no puede ser, le dije yo, don José, le dije, usted es presidente, converse el tema, porque no puede ser que no hayan saqueado otra forma. Una vergüenza. Todo el estadio lo vio. Estaba Rubén Morales, un amigo que jugamos juntos en Everton, me dijo, Leo, el gol fue legítimo. El gol fue legítimo. ¿Cómo no lo? Si lo vio, pues estaba al lado, me dijo. Bueno, son cosas que suceden, pero yo ya cuando empatamos acá en Limache, ganamos, yo dije, la final la vamos a ganar. Y mira, quedaría de mentiroso cuando me mandó a buscar el alcalde, el señor Raza, me dice, en la oficina de él, me dice, Leo, quiero que seas bien honesto. Sí, le digo, ¿tú crees que ganamos la liguilla? El último partido, sí, le dije, lo vamos a ganar. ¿Estás seguro? Sí, le dije, estamos seguros. Le dije, te voy a cobrar la palabra. Ya, le dije, no hay problema. Acuérdese de mí, le dije, vamos a ganar. Y cuando fuimos a Quillota a jugar con la Manuela Figueroa, un equipo que tenía un equipo muy competitivo, jugamos, casi nadie se dio cuenta que el chico Fabián jugó siempre libre. Sí. Porque jugamos, sí. Yo les dije a Suba, fue muy inteligente, porque jugó, me acuerdo de stopper, yo le dije, vamos a jugar con 3-5-2. Tú párate como volante al lado del Choco. Entonces nunca se dieron cuenta que había un jugador libre. Y le ganamos buena liga ya, 3-2. 3-2. De hecho, ese partido usted me dijo, jugué más atrás. Sí, y más retrasado. Más retrasado. Yo creo que ahí, independiente del empate que tuvimos acá en Limache, la final se ganó un kilo. Sí, porque acá fue un partido perfecto. Sí. Apuramos y llegamos a los goles cuando teníamos que llegar. Y nosotros en ningún momento en Quillota tuvimos la desesperación que tenían ellos con su público, porque el público nos empezó a presionar
y siempre fuimos manejando el partido. Siempre fuimos 1-0, nos empataron, fuimos 2-1 y nos empataron y al último se nos dio la oportunidad y yo creo que la final la ganamos ahí. Pero en ese partido, recuerden que antes de la final, Luis Mate Larraín, que era el cuco de Santiago, sí. Luis Mate fue a la semifinal. Sí. Antes de Concón, o sea, primero fue Concón, la pasamos a penales acá, en el Ángel Navarrete, y viene Luis Mate Larraín. Vamos a Santiago y nosotros ganando muy bien y también nos saquearon y nos empatan al último minuto. Sí. Nos empatan al último minuto. Sí, Nosotros, y esa vez que hubo esta pelea, ¿se acuerdan? Sí. El túnel, todo. Sí. Llegamos nosotros al partido de vuelta en el Ángel Navarrete Candia y para la estadística de Nine, yo creo que estaba, nos goleamos 5-1. Sí. Es que jugaron 5-1, pero ese partido fue, pero yo, No, es que profe, están los videos de eso, Sí. que lo vamos a hacer llegar después. Yo creo que Pero fue espectacular Yo ese creo partido. que ahí queríamos puro entrar. Sí. Queríamos puro entrar. Ese partido fue espectacular. Ese partido, en los 5 goles, estamos involucrados los mismos. Es que, ¿sabes qué? Yo Lo le daba la mismo. libertad. Si no me recuerdo, hice Hiciste 2 o 3. 2 o 3 hice Claro. Yo les daba la Sí, libertad también, que se sí. expresaran dentro de la cancha. Y eso se reflejó en ese partido. ¿Por qué? Porque jugaron libre. Yo nunca les dije, oye, si siempre lo conversamos el tema. A mí me gustaba que dialogaran ustedes dentro del camarín. No siempre uno conversar el tema. Entonces, y el que siempre conversaba me llamaba para un lado y me daba risa. El chico Piña, que veía bien el fútbol, me decía a mí, Leo me decía a mí, ¿sabes qué? El equipo está bien, me decía, yo veo bien los cabros, hoy día vamos a hacer boleta. Y me decía, ¿tú crees? Sí, me decía, vamos a hacer boleta, acuerdas. ¿Te acuerdas que allá donde fue que lo hicieron catalítico? Sí, pues, andaba claro. Cuando entró corriendo, andaba con un traje, andaba con un traje, Sí. andaba con un traje naranjo y entró. Sí. Por si no era él cuando te hacía tu masaje y todo, y a mí me golpeaba y me... Con la agüita milagrosa que nos echaba. Decía, te voy a echar esta, con esta voy a hacer 2 y mira. Andaba una semana uno con el líquido del profe Piña. Hoy acá estamos en la jugada perfecta de la Comuna Limache, un capítulo muy especial, el segundo capítulo de la temporada 2026, donde estamos hablando de Municipal Limache y le queremos decir a la gente que pronto se viene un programa especial de Municipal Limache 99, donde vamos a contar con la mayoría del plantel, vamos a hacer un trabajo ahí de producción que nuestro gran amigo y Gerardo, a ver cómo se la va a ingeniar, pero queremos hacer algo hermoso para tener un recuerdo de este plantel que nunca, y eso lo digo con mucha autoridad, nunca ha sido reconocido por ninguna autoridad en Limache, nunca ha sido reconocido por nadie y fue quien dio inicio al fútbol ya semiprofesional en la Comuna de Limache, fue el histórico Municipal Limache del año 99. Ojalá que alguien algún día le hagan algo a este equipo, que fueron la mayoría jugadores limachinos y que fueron 2 jugadores que venían de afuera. Ahora me acordé que, bueno, está el loco Jerry y estaba también el Andrés Jorquera, el Andy. Eran los 2 jugadores que teníamos, pero la mayoría eran 100% de acá de la comuna. Oye, monito, y vienen los recuerdos de los chiquillos, pues vienen hartas anécdotas, vienen las concentraciones. Varios ahí me mandaban mensajes, me decía, dile al mono que nos cuente por favor la anécdota. Pero vienen las sabanitas cortas, que los futbolistas saben cuáles son. Y vienen las concentraciones en la escuela 88, yo creo que una fue de las mejores concentraciones. Y ese tiempo, como yo era la más guagua, era la guaguita, el profe me decía no. Juan Pablo me decía, junto con el Guaso, éramos como 3 o 4, con el Guaso Figueroa, no, ellos nos van a concentrar porque yo confío en ellos. Y nos dejaba que nos fuéramos a la casa. Pero yo pasaba en la noche por la escuela 88 fuera y estaban concentrados ahí y los pelas tirando los colchones para afuera, todo eso. ¿Qué te acordás de eso, monito? Sí, era... Lo que pasa es que después supimos de hartas concentraciones ahí, que usted a veces llegaban todos a acostarse y después de que pasó un tiempo, sabíamos que el profe a veces nunca se quedaba en la concentración, entonces no hacíamos nada, porque no puede estar el profe, puede venir esto, pero eran cosas igual infantiles, pues se abrían las ventanas, no sé, te ibas a acostar, sábanas cortas, te tiraban el colchón para abajo, no sé, pues, había guerra con las almohadas, que si tú lo contáis ahora, todos dicen, oye, no sé, qué infantil que pero era lo que había como para entretenerse haciendo algo, porque como tú dices, no había como muchos recursos que pudierais tener, no sé, como un salón, o ahí mismo, ahora que lo ocupan, un salón de repente que tú pudieras ver un partido o algo, porque eran las salas de clase, Claro. donde la gente de la municipalidad iba y te armaba los camarotes. En los Maitenes, pues. En Nos los concentramos en los Maitenes Maitenes, ¿se acuerdan? también. La escuela de los Maitenes. Sí. Y después fue la 88. Y Y el último partido fue en el Faringe, la No, final. la mejor de todas fue cuando le comimos el queque a Aguirre con Corbalán. Y Aguirre llega y me dice, profe Leo, me da un pedacito de queque. Ah, le dije yo. Pero yo no sabía que el guatón Corbalán se lo había sacado a Aguirre, por loco. Entonces, y le digo un pedazo de queque.
Comimos todo No, el y la queque. parte, las sábanas cortas cuando le hicieron al profe Piña, que eran súper chistosas, que siempre se Al ponía- profe, cantaba en el camarín. al profe Leo le hicimos allá en Maitene, En si no me Maitene, Maitene, le sí. hicimos, que estábamos todos esperando y todos nos preguntábamos, ¿se va a enojar, se va a molestar, nada? Pero no dijo nada, pero su cara igual lo dijo todo y ya después nadie dijo nada. La que yo más, entre comillas, recuerdo, no sé si usted la recuerda, fue en el tiempo que empezaron a salir los zapatos de colores. No sé si te acordáis Sí, tú, sí, cuando llegaba un entrenamiento y llegó el Guasito Figueroa con sus zapatos verdes. sí, sí. Oye, Sí. todo lo veía. oye, Pero lo había ¿sabes? pintado, po. Y los pintó verde, po. Claro, y Ahora después usted lo llamó después. Y después terminó el entrenamiento y le miramos los zapatos Y y ya estaban estaban todos- negros. todos negros, Porque sí. en la humedad ya se le había salido toda la Oiga, pintura. profe, La del guatón, perdona que te interrumpa, pero la del guatón Corbalán, la corbata, muy buena esa. siempre llegaba con su... No, cuando llegó del examen, ¿te acuerdas? Ah, sí. Oh, y me llega, ahora estábamos entrenando y el Aldo me dice, Leo me dijo, parece que a Corbalán algo le pasó. Y me dijo, yo quiero hablar contigo. Ya, pues. Entonces me llama y yo fui, pues. Entonces, profe Leo me dijo, ¿sabes qué? Esta corbata me costó cara, pues, me dijo. Y mire, está cortada. Y luego yo, también te la habría cortado, le dije, muy fea la corbata. Sí. Oiga, profe, yo quiero darle las gracias, darle las gracias por aceptar la invitación. Sé que viene saliendo de una operación, pero quiso estar presente con nosotros, agradecer por todo lo que hizo por Limache. Para nosotros fue un gusto, un orgullo tener a una persona como usted, campeón chileno, con Colo Colo, con la Unión, con Everton, seleccionado chileno, y que llegara a la humilde comuna de Limache y relanzar el fútbol limachino. Yo creo que ese equipo de Municipal del 99 va a ser recordado por muchas generaciones, por mucha gente, porque siempre, como hablábamos antes con Monito, de que siempre sale la luz, de que gracias al Municipal ahora está el deporte. Son malas las comparaciones, nunca han sido buenas las comparaciones, pero creo que sí que hicimos mucho para que el fútbol limachino estuviera un nombre importante en la comuna y por eso quiero agradecerle esta invitación que haya llegado acá y le dejamos ahí las cámaras para que se pueda despedir de la gente y darle las gracias a todos los que lo apoyaron. No, darle las gracias a ustedes primero por la invitación y agradecerle, siempre lo he dicho, al plantel que estuvo ese año, con todos los muchachos que todavía tenemos una amistad y eso es enriquecedor para uno como persona. Y a la gente de Limache, yo creo que el público de Limache se portó muy bien con ustedes, siempre se lo han reconocido. Y que ahora este deporte Limache, bienvenido sea para la ciudad, porque ahora la gente asiste al estadio, comparte. Yo tenía una amistad con César Villegas, que paz descanse. Digo yo, a lo mejor si se hubieran conversado muchas cosas, se hubieran podido solucionar para que ustedes hubieran podido tener una entrada gratis todos los partidos. Nunca toqué el tema con él porque soy de esas personas que no me gusta molestar. Siempre no pido ni entrar ni para mi hijo ni nada, sino que si tengo, voy, si no, no. Yo tengo entrada gratis en San Luis y por ser jugador histórico, muchos jugadores la tenemos y yo soy un agradecido de haber compartido con ustedes. Yo creo que me enriqueció mucho como persona, porque lo converso en mi casa con mis hijos, que ustedes fueron jugadores que muy humildes en muchos sentidos, en los entrenamientos, con lluvia, con truenos, relámpagos, en invierno, pasando mucho frío. De repente no teníamos agua caliente y había que bañarse con agua helada, el mono sobre todo. Entonces, Ni toalla, hermano, ¿te acuerdas que llegaba con las toallas todas cortas? La última No. que cuando me retó porque siempre llevaba a mi equipo en una bolsa. Eres muy pichanga, mono, sigue siendo pichanga. Gracias, profe, por haber venido. Y bueno, usted sabe que de corazón lo queremos bastante. Y Monito, también le dejamos ahí las pantallas de nuestro hermoso programa. Agradecerte por haber llegado a nuestro... Costó que llegara, porque el mono se me hizo rogar. ¿sí? Sí, pero ahí ahora puedo venir. No, más que nada agradecerte a ti, al programa que estás llevando ahora tú, es muy importante. Yo creo que Municipal sigue viviendo por ti, porque si tú no estuvieras haciendo esto, nadie lo haría. Creo que tú tienes la pasta para hacer esto y nada más que agradecerte. Y me pone contento que hasta el día de hoy, como dices tú, la gente recuerda al Municipal Limache y comparto contigo que jamás nunca nadie ha hecho un reconocimiento como corresponde.
pero nos deja tranquilo a mí me deja tranquilo que lo que se hizo en favor de la ciudad. Y también agradecer personalmente y decírselo aquí que uno de los mejores profes que tuve fue el profe Leo, importante en ese camino. Así que nada más que agradecerle, profe. Gracias, manito. Y a ti también por esta invitación. Y que la gente te siga apoyando en tu programa. Que ya se vienen más cosas buenas, como tú decís. Y que siempre vamos a estar, yo por lo menos que tengo una amistad que tú sabes que yo te quiero mucho. Para lo que tú necesites, ahí estaremos. Gracias, Moñito, gracias, profe Leo. Bueno, les quiero agradecer la sintonía. Este programa ha ido avanzando bastante y quiero mandar un abrazo grande a todo el plantel de Municipal Limache, año 99, que era un tremendo equipo, tremendo amigo. También mandar un abrazo grande a Juanito Azúa, que está en España, que va a ver este programa, uno de los grandes jugadores que tuve la oportunidad de jugar. Y qué decir del maestro Fabián Ávila. Fabián, te queremos mucho, te mandamos mucho cariño acá, tira para arriba. Sabes que te queremos bastante, uno de los mejores jugadores que ha tenido la comuna de Limache ha sido Fabián Ávila, que ojo, que va a estar presente en este video. Hay una sorpresa para todos los auditores que tenemos siempre, va a estar Fabián Ávila en este video. Y por supuesto quiero dedicar también esto al profe Aldo, que fue parte importante de esto, Aldo Torres, le mandamos mucho cariño a él. Y se lo queremos dedicar este capítulo hermoso a don Julio, que era nuestro utilero en Municipal Limache, que ya partió hace un tiempo atrás. Y al tremendo Mario Vázquez Chico Piña, que esto va dedicado para ti, viejito lindo, que siempre te vamos a recordar. Esto es la jugada perfecta de la comuna Limache para todos ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Hola a todos, mi nombre es Fabián Ávila, ex jugador del Municipal Limache del año 1999. Quisiera agradecer por estos minutitos que se me dan para poder recordar ese gran grupo de muchachos que se conforman en el año 1999. También agradecer y saludar a mi gran amigo Juan Pablo Máquina Donoso, saludar a él y felicitar a su equipo de trabajo por este gran programa deportivo que realizan. También saludar a los invitados que tiene hoy día con él en el estudio, el gran profe Leonel Gatica, enviarle un afectuoso saludo y un gran abrazo a la distancia, y a mi compadre Rodrigo Olgueta, goleador del Muni 99 también, un afectuoso abrazo para él y un saludo grande a su familia. Nada, como dije en un principio, agradecer por estos minutitos que se dan para recordar ese gran Muni del 99, los buenos muchachos, como nos llamaba la prensa deportiva, jugadores locales. Esa era la finalidad del Municipal Limache, un grupo que fue conformado prácticamente por una selección sub-20 que hubo anteriormente, dirigida más que nada por Aldo Torres y el gran Chico Piña. De ahí se sacó una base para conformar el plantel del Municipal Limache. Se unió el profe Leonel Gatica en el año 99, más Julito, un ayudante de campo, y ya conformamos el plantel. Equipo que fue creado por el doctor Irarrázabar, Germán Irarrázabar, que en ese tiempo era el alcalde de Limache. Él siempre tuvo un sueño de tener un grupo de muchachos que pudieran representar a la comuna, pero en la mayoría que fueran locales, donde la comuna se sintiera identificada, donde los diferentes sectores de la comuna y familias se sintieran identificadas con los jugadores que participaban, y fue así. Solamente tuvimos 2 jugadores de afuera, Andy Jorquera, que venía de Quillota, y el gran Rambo Aguirre, nuestro porterazo que tuvimos en el 99, que venía de Calera. Y nada, lo hicimos sentir como en familia, ya que había un buen grupo, jugábamos por amor al arte, ahí no se cobraba. Solamente éramos por amor al fútbol. Y también es importante señalar y enviar un saludo donde se encuentre en el cielo, a gran Willow, que fue parte importante para formar la barra Los Boca Seca. Nos seguían a todas partes donde íbamos, hubiera lluvia, hubiera sol, hubiera frío, entrenamiento, siempre estuvieron con nosotros, y es parte importante de la historia del Municipal de Limache del año 1999. También importante agradecer a toda la gente que se unió a ese gran grupo, comerciantes, feriantes, actabuceros, taxistas, sectores de la CCU, sectores de Limachito, de Maitenes, de Ormué, los tomateros, Trinidad. No me gustaría dejar a nadie fuera, pero mucha gente que se unió, ya que
éramos jugadores locales, éramos jugadores de clubes locales, de la comuna, valga la redundancia. Entonces las familias llegaban los fines de semana a apoyarnos. Y coronamos con un gran broche de oro con el ascenso a tercera división. Lo menos esperado, porque la idea era participar en cuarta división y poder llegar hasta donde qué podíamos hacer, qué es lo que se podía hacer, digamos, qué es lo que se podía lograr en ese primer año como creación del Municipal Limache. Nunca se pensó que íbamos a lograr un ascenso como el que se logró, con 2 finales, donde la comuna se unió al carnaval, donde la comuna viajó en la primera final a Quillota, en el antiguo estadio que había en Quillota, el de San Luis. Unas 3.500 personas viajaron de Limache a Quillota. Se ganó la primera final contra Manuela Figueroa por 3-2 y se coronó con broche de oro, como decía, en nuestro estadio, en Limache, en el Ángel Navarrete Gandia, con casi 7.000 personas, donde la comuna entera vibró con ese empate, porque se empató, pero ya se logró el ascenso a tercera división. Un hito que no se había realizado hace muchísimos años, como las gestas que realizaba las antiguas selecciones de los años 69, 70, 71, campeonatos en Antofagasta que se hacían de selecciones de Limache, importantísimas, donde también se juntaban todo el grupo, toda la comuna, o la gallada deportiva, como se decía, en el antiguo ferroviario. Hitos más o menos parecidos se lograron con el Municipal Limache en el ascenso del año 1999. Así es que nada, agradecer nuevamente por este espacio que se me dio, saludar a todos los limachinos y limachinas que en ese tiempo estuvieron con nosotros, que nos siguieron a todas partes. Agradecerles de corazón, porque fue un momento histórico que nunca se debe olvidar. Y nada, un abrazo grande a todos los que están en el estudio, a mi compadre Máquina, como dije, felicitarlo y agradecerle por estos minutitos que me dio para poder recordar ese gran grupo humano, saludar a mis compañeros, amigos, porque más que compañeros fuimos amigos todos, fuimos familia, y que le siga yendo también como sé que le está yendo. Y nada, un abrazo grande, saludo a mi comuna y espero estar algún día por ahí cerca y poder vernos nuevamente. Un abrazo grande para todos.